Muchas gracias. Continuamos con nuestra agenda de hoy. A continuación presentamos a el doctor Juan Machín Mastro Mateo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México, con la ponencia Abrir sin derrumbar, retos críticos de la ciencia abierta en la gestión editorial. Previo a darle el uso de la voz, me gustaría dar una presentación de nuestro ponente. Profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, doctor en Ciencias de la Información y Comunicación, especialista en alfabetización, informacional, bibliometría, bibliotecas digitales y en la edición de publicaciones científicas. Tiene más de 150 publicaciones científicas y de 140 participaciones en eventos internacionales. Es editor de la revista Information Development y editor asociado de la revista Estudios de la Información. Creó el proyecto Cuantífico, una iniciativa de divulgación científica, y es coanfitrión de Infotecarios Podcast, y ha publicado en las secciones Desarrollando América Latina en Information Development y pertenece a la Escuela de Editores de la revista Estudios de la Información. Por favor, doctor Machín, bienvenido. Este auditorio es completamente suyo. Hola, muy buenos días. Primeramente, agradecer la invitación para participar en este evento y sobre todo invitarme a hablar de algo diferente a inteligencia artificial, ¿no? Que ha sido el tema de moda y bueno, también cansa un poquito estar hablando todo el tiempo de ese mismo tema. Bueno, yo les traigo algunas ideas sueltas, de alguna manera, unidas bajo la pauta de algunos retos que tenemos frente a la ciencia abierta cuando hablamos de la gestión editorial. Y bueno, en la tónica del evento, hablando de ciencia abierta, de transparencia, de apertura, pues vale la declaración que las ilustraciones, perdón, de las diapositivas han sido generadas por IA. Está bonita, ¿no? La portada. Bueno, bonita dentro de lo terrible de la imagen, correcto. Muy bien, ya sin más preámbulo, vamos a ir viendo esta clasificación de, si no me equivoco, 10 retos que tenemos frente a la ciencia abierta en lo que es la gestión editorial. Bueno, primero y principal, buscar el cómo mantener la ética y la integridad si dotamos a las revistas de mayor apertura. Mayor apertura, vamos a recibir una mayor diversidad de manuscritos, tanto de procedencia y, pues, por supuesto, de calidad y con características diferentes de integridad, ¿verdad? Y yo siento que muchas revistas, si ya están poco preparadas o poco desprevenidas frente a la problemática de recibir manuscritos con ciertos niveles de plagio, sus políticas, pues, de hecho estamos haciendo un estudio analizando políticas respecto a la cuestión del plagio en revistas. Por ahora lo limitamos a revistas en México. Y ahí encontramos una gran diversidad de formas de eh, establecer, escribir una política sobre el manejo de plagio e incluso vemos que algunas presentan ciertos malentendidos en cuanto a cómo se lidia con esto. Un ejemplo es el gran mito que se observa entre quienes van a equiparar un porcentaje de un reporte de similitud, equiparan eso al nivel de originalidad o plagio. Pues aquí si no se la sabían, pues requiere una revisión detallada del reporte para ver a qué corresponde ese porcentaje. No es que la política va a decir, no, vamos a considerar aceptables artículos que no pasen del, pónganle el porcentaje que quieran, 10, 20, 30, 40, da lo mismo prácticamente, ¿no? Claro, si ya se pasa del 40%, ahí sí, seguramente hay problemas con el artículo, ¿no? Pero el porcentaje no lo es todo. Y bueno,
Si apartamos el tema del plagio y que algunas revistas estaban desprevenidas para atenderlo de manera apropiada y que no tienen algunas todavía sus políticas claras en cuanto a cómo lidiar con este problema, a esto se sumó el tema de la inteligencia artificial y su detección es incluso más compleja todavía y creo que va a ser más problemática en el futuro, ¿no? Y bueno, aquí hacemos una conexión con la presentación anterior en que nadie como DOAG para darles amplios detalles de cómo desarrollar políticas, qué elementos deben estar en estas políticas, porque es algo en lo que DOAG se centra mucho en su evaluación, ¿no? Que las políticas respecto a prácticamente todo lo que tiene que ver con la operación de la revista estén ampliamente detalladas. Ya apareció Lucy. Entonces, políticas. Y se trata de ofrecer la suficiente transparencia para que cualquiera que lea estas políticas pueda ver cuál es toda la ruta, trazar toda la ruta que debe recorrer un manuscrito al pasar, al ser enviado a la revista, qué pasa con el manuscrito y cuáles son todos sus posibles finales. Sea que haya un rechazo editorial, que sería lo más rápido, ¿no? Un rechazo por parte de su editor, o cómo se realiza el proceso de revisión por pares, en qué modalidad, cuáles aspectos se toman en cuenta, cómo se lidia con el plagio, cómo se lidia con la inteligencia artificial, otros temas de integridad, la aplicación de otros sistemas asociados para, de alguna manera, eh, yo no diría garantizar, porque aquí es delicada esa palabra de garantizar, sino tratar de fomentar un poco más la transparencia y la integridad con sistemas así del estilo Credit, ¿no? Para reportar lo que es la responsabilidad de cada uno de los autores. Claro, ¿por qué no digo garantizar? Bueno, porque yo no conozco cuál es la policía Credit, ¿no? ¿Alguien ha recibido alguna notificación de la policía Credit? ¿Quién hace cumplir esto? Pues son sistemas muy interesantes, muy buenos, positivos, que pueden fomentar una mayor integridad, pero no son para nada infalibles, ¿correcto? Luego nos lleva a la revisión por pares, tan criticado el pobre proceso de revisión por pares, pero vital para la publicación científica. El problema cada vez se hace más redundante al escuchar a editores, es que es muy complicado encontrar revisores calificados, de los calificados que efectivamente acepten revisar el documento y si aceptan revisar el documento que no se olviden de hacerlo y que cumplan con su evaluación dentro de los tiempos razonables. Como editor yo les digo a los revisores que se retrasan, considere por favor que hay otro colega de nosotros del otro lado esperando por una decisión. Y gran parte de la decisión depende de su evaluación, ¿verdad? Entonces hay una gran afectación a los tiempos editoriales y pues esto lleva a que se desgaste el sistema, a que haya una cierta desconfianza en su funcionamiento y en su futuro. Y bueno, ¿qué nos propone la ciencia abierta? El poder implementar procesos de revisión por pares en abierto. Claro, eso nos lleva a otros problemas porque también revisores, algunos aceptarán esta modalidad, algunos no se sentirán cómodos con esto, ¿no? Y también nuestra plataforma debe soportarlo, ¿no? Y lo que llamaría la sostenibilidad o insostenibilidad económica del modelo diamante. Bueno, sí, está muy bonito que no queremos cobrar ni a los autores ni a los lectores, pero la revista necesita sostenerse. No porque el software libre no tenga costo y la ciencia abierta nos ofrece toda una diversidad de sistemas para hacer prácticamente cualquier cosa. Podemos gestionar las revistas con OJS, podemos gestionar la publicación de libros con un primo hermano del OJS, ¿verdad? Podemos tener un sistema CRIS también usando el DSpace CRIS. Podemos tener un repositorio con DSpace, con ePrints, ¿no? Servidores de preprints también con software libre, pero el software libre no porque no tenga un costo directo significa que no conlleva gastos de mantenimiento, no que no haya que invertirle y que no haya que invertirle a la revista, porque hay ciertos procesos que cumplir, ciertas demandas, el estar incluidos en ciertos lugares que requieren el etiquetado,
de cierta manera de todos los artículos, calidad en los metadatos. Bueno, eso requiere cuidado y labor, ¿verdad? Entonces, aquí nos juega muy en contra de la sostenibilidad del modelo diamante la creencia que abierto es igual a gratuito y que no requiere inversión. Políticas editoriales, gobernanza de la apertura. Pues las políticas editoriales, además de detallar, como decíamos ya, todo ese recorrido o esos distintos recorridos que pueden hacer los manuscritos enviados a nuestras revistas, deben orientar a los autores, a los revisores, en cuanto a si nosotros queremos aplicar mayores principios, queremos implementar realmente la filosofía de la ciencia abierta en la revista, pues las políticas deben guiar a todos los actores que están relacionados con nuestra revista en cuanto a qué esperamos, ¿verdad? Y deben ser consistentes los objetivos editoriales, los criterios de evaluación y las políticas, ¿no? El problema es si se generan políticas desde errores o malentendidos, que haya otros actores involucrados en la publicación de la revista y no tengan en claro o no estén en la misma página que los editores o que la institución o entre estos tres no estén en la misma página de que la revista debe seguir los principios de la ciencia abierta y partir de una definición correcta de la ciencia abierta, porque puede ser que a alguno le haya tocado ver que se confunde ciencia abierta con acceso abierto. Bueno, el acceso abierto es parte, pero no se puede equiparar, es solo una parte. Entonces, al tener algunos revistas de acceso abierto, dicen, no, ya estamos impulsando la ciencia abierta. Ah, ¿cómo? ¿No? Visibilidad, evaluación y métricas responsables. Yo creo que este pues será uno de los temas más controversiales, álgidos, inflamatorios, ¿verdad? De todos. El tema es, si usted quiere cambiar el comportamiento de un investigador, no me canso de decirlo, lo he dicho muchas veces, si usted quiere cambiar el comportamiento de un investigador y de sus instituciones, cambie los sistemas de evaluación, ¿no? Los sistemas de evaluación entonces deben dejar de considerar, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en México, ha sido un gran avance el poner distancia con lo que son los índices y las métricas de, entre comillas, impacto, ¿no? El famoso o el infame factor de impacto. El decir que un autor pues va a ser bien evaluado porque publicó en una revista indizado en tal o cual, ¿no? Pues considerar también otros tipos de indicadores, pero que esos indicadores tengan peso en la evaluación. No es que también nos vamos a desprender de los indicadores bibliométricos tradicionales y en su lugar, ¿qué vamos a tomar? No podemos no tomar nada, ¿verdad? Hay que evaluar de alguna manera. Y más bien acá, lo interesante es evaluar con una gran diversidad de indicadores, ¿no? Porque cada indicador nos puede decir cosas diferentes, son distintos puntos de medición acerca de la calidad de publicación y su posible impacto futuro, ¿no? Fíjense que no hablo de impacto directo, eso es también una especie de mito, ¿no? Y la necesidad de cambios de arriba hacia abajo, quiero decir con esto, es cambios en los sistemas de evaluación de investigadores, sistemas de evaluación de instituciones que ya se desprendan de ciertos indicadores que ya dijimos cuáles son. Inclusión, democratización, y calidad. Pues aquí vamos a encontrar tensiones entre garantizar estándares de calidad y mantener una apertura. Yo empecé diciéndoles, mientras más abierta sea la revista, pues más diversidad de autores, de origen de los autores y de calidad de los manuscritos y de integridad vamos a recibir. Entonces esto va a demandar mayor cuidado de todos los procesos que traten de asegurar la calidad de lo que publique la revista. Vamos a recibir un mayor volumen de manuscritos, eso va a poner más presión en el editor o editores, dependiendo de cómo se organice la revista, y por supuesto sobre los revisores. Y si ya los revisores son escasos, bueno. Las nuevas revistas, y esto se asocia con el reto anterior, lamentablemente están de alguna manera estigmatizadas como menos rigurosas.
limitando su capacidad de atracción de autores que puedan contribuir a que la revista crezca. ¿Mm? Pero también esto depende, como está asociado al reto anterior, depende del sistema que evalúa a los autores. Un autor que está siendo evaluado por publicar en revistas del cuartil fulanito en tal índice, pues no va a querer atreverse a publicar con una revista nueva o con una revista que apenas está creciendo, ¿verdad? En fin, todo esto de la calidad nos lleva a, nuevamente, la necesidad de procesos editoriales rigurosos, transparentes, accesibles y éticamente sólidos. Tecnologías emergentes y profesionalización. Bueno, este es un gran tema. Ya lo había asomado, pues la tecnología, los estándares de publicación, el estar incluido en tal o cual sitio, nos lleva a que hay desigualdades en acceso y sobre todo dominio de plataformas y estándares editoriales. Plataformas como el OJS, estándares como el XML HATS, repositorios, interoperabilidad, pues necesitamos, además del recurso financiero, el recurso técnico. Sobre todo esto es un reto para muchas revistas institucionales en que no tienen un equipo técnico o siquiera una sola persona informática, por así decirlo, dedicada a la revista, sino que se agrega a todas las tareas que tiene el departamento de informática de la institución y bueno, a ver en qué orden de prioridad queda el resolver algún problema de compatibilidad que dio algún plugin en OJS o si hay que hacer etiquetado, a quién se acude. Entonces necesitamos personal técnico editorial capacitado y con actualización permanente. La ciencia abierta requiere de esto y esto, pues lamentablemente, no es gratuito. Bueno, juega mucho en contra de nosotros esos mitos, malos entendidos, las resistencias. Son obstáculos culturales y políticos. Si una política o la percepción de qué es una revista parte de un malentendido, de que una revista es como un trofeo deportivo, miren cómo ahí están acumulando telarañas los trofeos deportivos, tener revistas por tener revistas, pues ahí esas revistas no van a tener mucho futuro. Y ya vamos finalizando con formación y comunidades de práctica. Pues aquí también algo muy importante, aparte de cambiar los sistemas de evaluación, es centrarse mucho en la formación. Decía una colega en un evento hace unos días que bueno, todo esto está muy bien, hablamos frecuentemente de estos temas y está bien hablarlo en los eventos porque usualmente hay investigadores en formación, nuevos editores que no saben mucho de estos temas o investigadores que no se habían enterado mucho anteriormente acerca de estos temas, pero realmente cuando hablamos de esto, creo que la mayoría podemos estar, bueno, mi colega dijo, la mayoría podemos estar de acuerdo en una gran parte de qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las preocupaciones, los retos, las soluciones. Podemos estar la mayoría muy de acuerdo con, valga la redundancia, la mayoría de los puntos discutidos. El problema es dónde están los tomadores de decisiones en estos eventos, ¿no? O cómo se le transmite a ellos esta información para que evitar estos mitos y estas resistencias y estos errores, ¿no? Entre los tomadores de decisiones y quienes financian o les tocaría buscar financiamiento o ayudarnos con el financiamiento a nuestras revistas, ¿no? Pero en fin, también toca el formar a las nuevas generaciones, sobre todo en cuanto a lo que es una filosofía de apertura. A nosotros ya los investigadores que tenemos un tiempo en esto, hay cosas de la ciencia abierta que, seamos sinceros, nos cuesta bastante adoptar. Pero, bueno, serán nuevas generaciones que ya desarrollándose a partir de estas filosofías puedan adoptarlas de manera más sencilla o relativamente sencilla. Entonces tenemos diversos retos de capacitación, por supuesto de tiempos, el tiempo que requiere el poder, por ejemplo, hacer disponibles mis datos manteniendo la privacidad y anonimato de los participantes, ¿no? Si hablamos de investigación con personas, ¿verdad?
hacer disponibles los datos y que estén ordenados, que sean reutilizables realmente, porque bien podría poner los datos y, bueno, ahí que quien lo quiera reutilizar se caiga a golpes a ver cómo entiende o hace sentido de mi desorden, ¿verdad? Hay que asegurar privacidad, anonimato y además darle cierto orden y ciertas instrucciones para que otros investigadores que quieran reutilizar los datos abiertos puedan hacerlo. También nos lleva a retos de apoyos, de recursos, de reconocimiento. Innovación tecnológica, ecosistemas interoperables, pues aquí redundamos en la necesidad de equipos técnicos que estén dispuestos a apoyar y tengan disponibilidad para apoyar la revista y que la revista pueda financiar su apoyo. Les dejo con una simple reflexión este comentario, quizás para abrir el debate. No se trata la ciencia abierta solo de abrir artículos, sino procesos, estructuras y mentalidades. Sin inversión, formación ni comunidad, la apertura terminará siendo solo un espejismo. Y ahí recuerden, como decía el título, abrir sin derrumbar. Agradezco mucho nuevamente la invitación que me hicieron. Si les gustó esta presentación, les sugeriría visitar mi canal de YouTube. Me consiguen como Juantífico, youtube.com/Juantífico. Hago videos sobre información, investigación y publicación científica con un toque de tecnología, humor y cultura pop. No lo olviden nunca. Es Juan, es científico, es Juantífico. Si gustan dejar propina, pueden suscribirse al canal. Quedo atento para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Juan, por esta excelente participación. Nos presenta los desafíos no solo del camino hacia la ciencia abierta, sino esa parte operativa que tiene que implementar la revista académica para poder hablar de ciencia abierta. En atención a aquello, tenemos algunas interrogantes. En el chat nos indican, ¿la revista puede tener su propio servidor para preservar sus datos sin depender de un tercero? Pues sí debería, ¿no? Yo siento que es una pregunta quizás más para la doctora Ivonne, ¿no? Pero a mí me parece que sí. Fíjense que mi perfil no es tan del área de sistemas. Sí trabajo el tema de bibliotecas digitales y de edición de publicaciones, pero el área tecnológica se me escapa un poco, ¿eh? Así que le debo una mejor respuesta, pero a mí me parece que sí deberían tener servidores dedicados, ¿eh? Así como, por ejemplo, hablemos de revistas de universidades, pues puede ser que los servidores que se dedican a la administración educativa tengan suficiente carga aparte de mantener la página web de la universidad y otros sistemas. Si hay un sistema de gestión del aprendizaje, también genera carga sobre el servidor y por supuesto de revistas también lo generará. Yo obviamente puedo obtener los logs de actividad del servidor y ver cuántas consultas yo tengo en función del tiempo y calificando la capacidad de los servidores, yo puedo saber cuándo es hora de que las revistas, y podría ser compartido entre revistas, el repositorio y el CRIS, un solo servidor dedicado a lo que son estos ecosistemas de investigación y publicación. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos preguntas de manera interna. ¿Cómo mitigar la sobrecarga de trabajo editorial para cuando se generan nuevas exigencias de apertura y transparencia? Eh, Aquí es muy importante si la revista es institucional, si la revista es de sociedad científica, hay que reconocer que el trabajo del editor y del comité editorial pues implica mucha dedicación de tiempo, de esfuerzo, de capacidades y como tal hay que reconocerlo. No digo que necesariamente haya que reconocerlo económicamente si la institución cuenta con pocos fondos, pero sí habría que reconocerlo con ciertas descargas de otras actividades.
problema en muchas instituciones educativas es que el académico puede hacer 10.000 y un cosas, ¿no? Entonces, alguna de esas cosas pesa más que otras y puede ser que el editor sea una persona idónea para desarrollar estas actividades y como tal hay que reconocerle su trabajo, su esfuerzo y que esto pues ocupa tiempo. Finalizamos con esta pregunta. ¿Qué estrategias pueden aplicarse para evitar que la apertura en las revistas científicas se convierta en una vulnerabilidad editorial? Creo que hay que estudiar muy a fondo el tema de la ciencia abierta, ver cuáles aristas se van a aplicar, porque yo podría pues, partir del acceso abierto. El acceso abierto creo que lo tenemos todos bastante claro, ¿no? Pero luego está, viene el manejo de preprints, el manejo de datos abiertos, el manejo de la revisión abierta. Pues ver si tenemos la capacidad de implementar todo esto en serie o realmente más bien hacemos una implementación progresiva viendo cómo podemos atenderlo y adaptándonos a las nuevas demandas y sobrecarga que va a crear sobre el equipo de trabajo. Pues está todo muy, muy bonito esto de la ciencia abierta, pero lamento si soy un poco el aguafiestas, ¿no? O la voz crítica, pero hay que prepararse muy bien y asegurarse que tengamos las capacidades para hacerlo. No que sea solo discurso, ¿no? Que suene a discurso electoral, ¿no? Vamos a aplicar la ciencia abierta y por qué la vamos a aplicar y cómo la vamos a aplicar aplicándola. No, bueno, hay que revisar, ¿no? ¿Qué vamos a aplicar? ¿Cuál es el equipo y cuáles son los recursos para poderlo hacer? Muchas gracias por su respuesta, doctor. En realidad, ser tan honesto nos brinda un panorama completo de que no solo es un compromiso, sino que ese compromiso tiene desafíos para cada una de las revistas científicas. Agradecemos mucho su participación por parte de la Universidad Técnica de Manabí. Invitamos a que nos considere para siguientes participaciones y que no se olvide de este corazón manabita, de esta Universidad Manabita para el mundo. Doctora Adriana, Buenas tardes, doctor Juan. Muchísimas gracias por su presentación, excelente presentación. Y lo comprometemos igual con el resto, como el resto de los participantes. Si nos puede hacer llegar su presentación para compartirla con el público, le estaremos sumamente agradecida. Sé que contamos, desde el año pasado, el doctor ha venido colaborando con nosotros en esta actividad y pues esperamos seguir contando con él. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, esperen la presentación, en unos minutos se las hago llegar y las publico también en mis redes. Muchas gracias nuevamente, tengan un buen día. Hasta luego.